Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración de un retablo mayor. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a conocer otras realidades de Villarrobledo. La invitada de hoy es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó sus estudios de doctorado y escribió su tesis con el título Andrés Cillero y el rigor de su plástica femenina. Es profesora de dibujo y pintura de movimiento. Su arte es sensibilidad, sentimiento e investigación, y nos enseña que un paisaje alcanza una dimensión infinita cuando éste se pinta desde el corazón. Su nombre es María José Bro Valero. Es artista plástica, docente, divulgadora de arte y directora de un programa de radio llamado Por Amor al Arte. Tras más de 30 años de carrera artística, María José Bro presentó el año pasado en Villarrobledo Naturaleza en un lienzo, una cuidada selección de paisajes. Desde los horizontes infinitos de La Mancha, el imponente y rotundo perfil de la Peñota en Guadarrama, pasando por la abstracta línea que separa el cielo del mar en las playas de Galicia, sin etiquetarse como paisajista, su arte camina entre el impresionismo y la abstracción, para convertirse en el paisaje de su propia existencia. La obra de María José Bro ha sido presentada en diferentes exposiciones, tanto individuales como colectivas, en varias instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan el Ateneo de Madrid, la Galería Alfama, Maite Comodore, la Casa de la Cultura de Alcalá de Henares, la Sala Joan Miró, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Sala Casa de Vacas del Retiro, la Galería Mob Art de Madrid, el Círculo Mercantil y el Claustro del Ayuntamiento de Villarrobledo, la Galería Ginza Towa de Tokio y la Galería Cuixart de Barcelona. Su trabajo se ha podido contemplar también en Aravaca, Pozuelo de Alarcón, Navacerrada, Collado Villalba, Arenas de San Pedro y Palma de Mallorca. Su trayectoria ha sido galardonada con las becas Revlon y ha obtenido importantes reconocimientos en certámenes de pintura de diversas localidades manchegas. A lo largo de su carrera sobresalen también sus originales retratos, en los que, a pesar de la supresión de todo rasgo facial, la unión entre la vibrante cromatismo y la simplificación formal genera una fuerte tensión plástica capaz de ahondar en lo más profundo de cada personaje. Tomando como punto de partida las enseñanzas de sus maestros, entre los que destacan Andrés Cillero, Modest Cuixart, Pedro Martínez Sierra y Molinero Ayala, María José Bro interpreta la abstracción elaborando una serie de pinturas y esculturas sin anécdota, en los que nada distrae y en los que todos los elementos se encuentran en perfecto equilibrio, donde la atención del espectador se ve cautivada ante una absoluta declaración que suena a verdad. Hoy hablamos con María José Bro Valero. Buenos días, María José. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por invitarnos a tu taller. Muchas gracias a vosotros. María José Bro es una artista madrileña y me gustaría que nos contaras cuál es tu vinculación con Villarrobledo. Pues mira, mis padres, mis abuelos, toda mi gente, mis raíces son de aquí, de Villarrobledo. Yo nací ya en Madrid, mis padres se conocieron aquí en Villarrobledo. Mi madre es de Albacete, pero tiene familia, muchísima familia aquí en Villarrobledo. Venían también pues a veranear, a pasar, a llevar un poco las fincas, mi abuelo, y entonces mi padre, que vivía aquí, pues se conocieron y se fueron a vivir, porque mi padre trabajaba en Madrid entonces, y se fueron ya a vivir a Madrid y nacimos nosotros, tengo 2 hermanos más y ahí pues he hecho mi vida, pero hemos venido Semana Santa, Navidad, verano, todos los veranos los pasábamos aquí. Entonces siempre digo que soy de raíces manchegas, que me siento muy manchega, muy de Villarrobledo, porque, bueno, toda mi familia y primas, tengo muchas primas hermanas y primos aquí viviendo en Villarrobledo. Madrid es una ciudad formada por personas que no son de la capital, pero que viven o pasan por allí por algún motivo en su vida, o bien para estudiar, o por trabajo, o por familia. Y es una ciudad que te acoge y te recibe desde el primer minuto como si fueras de allí. Pero es verdad que también es una ciudad que respeta tus raíces, ya sea que vengas de Castilla y León, o de Castilla-La Mancha, o de Andalucía. Los andaluces que viven en Madrid disfrutan de su Semana Santa madrileña
como si fuera la misma de Sevilla. Y los manchegos como nosotros, que hemos vivido en Madrid, nunca hemos dejado de sentirnos manchegos. Es algo que se agradece a la capital, que sea tan cosmopolita. Madrid es una maravilla. O sea, yo he nacido en Madrid, he vivido en Madrid y todas mis amigas también del colegio, de la carrera, de Bellas Artes, pues es verdad que había también gente que no era solo de Madrid, como acabas de decir, gente que viene de Hondarribia, tengo amigas de Hondarribia, también del sur. Acoge mucho porque es como que todo el mundo de fuera quiere ir a Madrid. Entonces, porque parece como que es el trampolín a hacer algo más, todos aspiramos a ser algo más en la vida, a tener amistades más o ir a museos donde podamos ofrecer algo más importante, ¿no?, para nuestro currículum y para nuestra vida. Entonces es verdad que Madrid acoge, es muy cosmopolita, una ciudad muy cosmopolita que acoge, y la verdad es que me siento también evidentemente muy madrileña. Toda mi vida la he pasado en Madrid, de hecho vivo en Madrid, mis hijos son también de Madrid. Y hay una cosa que te quería decir, hablando un poco de Madrid, de sentirme manchega, que cuando tú vives en Madrid, esa vorágine de Madrid, de ruido, de tráfico, de atascos, de prisas, de todo, no te da tiempo a nada. O sea, te dices, voy a ver una exposición y pasas todo el día para poder ver una exposición. Cuando vienes aquí a Villarrobledo, a tu pueblo, pues todo se vuelve lento, ¿sabes? Te da tiempo a hacer absolutamente de todo. O sea, a la mañana te cunde, puedes ir a la compra, al registro, a San Blas, a dar un paseo, a ver una cosa, algo, ¿sabes? A ver a tu prima, yo que sé, a una visita. Y eso a los que venimos de Madrid nos gusta mucho, incluso queremos quedarnos, o sea, pasar. Yo cuando vengo digo, ay, no me quiero ir. A lo mejor vengo para 5 o 6 días, no me da más, ni el trabajo ni nada, tengo que volver. Y entonces dices, pues evidentemente esa tranquilidad que no la tenemos allí, pues lo queremos experimentar aquí. Y a vosotros, o sea, a la gente que vive en los pueblos le pasa todo lo contrario. Esa lentitud, esa cosa de, ay, es que necesitamos pues ir a un cine, ir a un museo, ir a ver el ruido, ver la gente caminando, ver tiendas, pues lo necesitáis. Pero es verdad que Madrid te hace un aprendizaje que no se olvida, y es ser el primero de los primeros, porque tanto para un atasco para ir a trabajar como para ir a sacar entradas del cine o para cualquier exposición tienes que estar en 0,01 segundo sacando las entradas si quieres verlo, si no es imposible estar ahí. Entonces ese aprendizaje nos queda y nos sirve de lección para, si tú quieres algo, estar ahí, y sabes cómo conseguirlo, sabes cómo ver una exposición, asistir a un teatro o sacar cualquier promoción. La Semana de la Arquitectura, por ejemplo, recuerdo que siempre se abren edificios que normalmente nos enseñan, y la gente está preparada en internet a las 10 de la mañana el día que se abre para agotarse en el primer minuto. Entonces, eso es una lección. Aunque volvamos a Villarrobledo o a cualquier pueblo, siempre nos queda, y sabemos que si quieres estar, hay que madrugar. Buena observación, porque además, por ejemplo, para ir a conciertos, que nosotros somos muy de ir a conciertos, tienes que estar, vamos, se acaban en el primer minuto, o sea, nada, te metes en la plataforma y ya está. Y claro, viene mucha gente de fuera. Lo bueno de Villarrobledo, además, es que estás muy cerca de Madrid. Estás a 2 horas de Madrid. María José, tú estudiaste en la Universidad Complutense de Madrid, te licenciaste en Bellas Artes. La Universidad Complutense es una universidad con una nota de corte actualmente que está en 9,8. Para acceder a esa universidad te piden 2 pruebas, una de pintura y otra de escultura. Y cuando yo llegué a Madrid hace ya pues 20 años, intenté entrar. Y fue imposible, porque prácticamente pensé, casi entras a la universidad a dar clase, porque piden un acceso, pues un nivel de acceso muy grande. Háblame sobre tu vida en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando yo ya tenía la edad para decidir una carrera, qué carrera hacer, pues evidentemente decidí Bellas Artes.
y yo ya sabía que había que hacer un examen de ingreso bastante duro, entonces me estuve preparando un año antes en una academia. Incluso el marido de una amiga de mi madre, que era profesor académico de la Facultad de Bellas Artes, Álvaro Paricio Latasa, me ofreció ir a la universidad, a ir a sus clases y conocer un poco la universidad por dentro y también ir a asistir a alguna clase, o sea, no solo enseñarnos la facultad, sino en alguna de sus clases también asistir como alumna pues invitada, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que a mí me encantó, o sea, me pareció un ambiente que era lo que yo quería, lo que buscaba, me gustaba dibujar, evidentemente ya me había preparado también para ese examen de ingreso y claro, tienes que ser lo que tú has dicho, hacerlo muy bien. Era una escultura a carboncillo y luego nosotros no teníamos modelado en ese examen de ingreso, era un tema libre. Entonces tenías que, todavía yo creo que era más difícil, porque tú en el tema libre, ¿cómo piensas? ¿Qué ofreces? ¿Qué cuentas? Además era, pues, o a óleo no podía ser, porque como eran 2 días y eso no se secaba y no, pues tenía que ser con acrílicos, algo de collage. Bueno, inventarte algo para que tu trabajo destacara, llamara la atención sobre el profesor y gustara también, ¿no? Para obtener esa nota. Bueno, aprobé, tuve la suerte de aprobar con buena nota y entonces entré en la universidad, entré en Bellas Artes. Y más de 30 años después, has expuesto en muchísimos sitios, muchísimas galerías de Madrid, de España, y llegaste hasta el lujoso barrio de Ginza de Tokio, en la galería Ginza Togo. Y el año pasado pudimos verte aquí, en el claustro del ayuntamiento. Yo cuando entré al claustro y vi tus cuadros, lo primero que dije es a la persona que me acompañaba en ese momento, le dije, son cuadros con alma, se ven, o sea, se identifica el talento rápidamente. Pero tal vez el sitio donde se expuso, al ser el claustro del ayuntamiento, que es un espacio multiusos, donde lo mismo se presenta un libro autoeditado o una exposición, pues, no sé, de mi madre, por ejemplo, o donde es muy versátil ese ambiente, pues es polifacético porque, en fin, es un espacio para todos. Sí es verdad que a lo mejor pasa desapercibido los pequeños detalles, como este que te estoy comentando. Al estar acostumbrados a ver tanta variedad de lo que pasa por ahí y no tener un espacio exclusivamente de arte, donde me refiero, o de tú eres profesora de pintura y de dibujo, ¿sabes lo que quiero decir? Igual que no todo el mundo puede acceder a la Universidad Complutense de Madrid, porque no todo el mundo tiene el nivel, desgraciadamente. Te entiendo. Hay que entender que no todo es arte y no todo vale. Claro, Villarrobledo tiene pocas salas, o sea, no tiene una sala, no tiene un museo que puedas exponer solo como pintora, ¿no? Como lo que acabas de decir, el claustro ofrece una amplia variedad de exposiciones, tanto a lo mejor, pues eso, del vino, de la vendimia, de cosas muy de aquí, mezclada, pues a lo mejor con bueno, me has querido poner como una pintora. Claro, tengo una trayectoria, evidentemente llevo muchos años pintando, he expuesto en muchísimas galerías, en muchísimos sitios, en unos sitios con más nivel, en otros sitios con menos, no me importa, necesitaba exponer en Villarrobledo, en mi pueblo, porque hacía ya muchos años que había estado un poco más desconectada por temas laborales, por los hijos, porque mi madre también, al estar ya muy malita, pues no podía venir aquí a Villarrobledo, no había medios para cuidarla aquí, y entonces, pues como ella vivía en Madrid también, pues dejamos un poco como de venir, ¿no? Y mucha gente, ay, hace tanto tiempo que no has expuesto, quiero que exponga, o sea, quiero verte, quiero ver tu obra, y entonces pues nada, solicité y me dijeron que era en el claustro, y yo la verdad es que encantada, me pareció un espacio muy bonito, porque es verdad que el sitio con los arcos, la arcada y demás es muy chula, y bueno, cada exposición tiene su misterio, cada sala. Yo muchas veces digo, no voy a preparar nada, porque yo llego con los cuadros
y los cuadros se van recolocando, te van pidiendo su sitio y vas colgándolos, porque algunas veces de, ay, pues dame un plano de las paredes, de cómo es, yo ya sabía perfectamente cómo era, pero no me gusta ir con ninguna idea preconcebida, porque es un trabajo que luego no me sirve para nada. Entonces digo, mira, prefiero llegar con la obra, sí que es verdad que sabía muy bien que quería que fuera paisaje, no que hubiera mezcla, pero que luego los cuadros se fueran recolocando y pidiendo su sitio. Y entonces sí que puse pues Mi Quijote, que es un cuadro que yo al que le tengo muchísimo aprecio, quiero mucho y lo pongo pues en exposiciones que hago por aquí por La Mancha. El molino, que las aspas, cómo mueven el viento, un poco significativo también. Y luego pues ese horizonte manchego que yo tengo tan impregnado en la retina. Eres una mujer que no te etiquetas, es lo que he leído en algunas entrevistas que has hecho. No etiquetas tu arte, no te etiquetas como paisajista, ni como impresionista, ni en la abstracción, aunque sí que en el futuro, cuando los historiadores del arte te estudien, te catalogarán como impresionista abstracta. Me resulta llamativo que la mujer, como artista, en el siglo XVII no podía firmar con su nombre, tenía que firmar con un seudónimo masculino. Ahora, desde el año 2015 en Madrid, muchas instituciones están fomentando las artistas femeninas de todos los tiempos, sacándolas a la luz. El Museo Nacional del Prado ha recatalogado muchísimas obras que estaban pues atribuidas a artistas masculinos cuando eran, por ejemplo, de Sifonisma Argensola, que la han estado promocionando mucho desde el año 2015 y han sacado varias exposiciones. En el caso del impresionismo abstracto, la que acuñó este término y la máxima exponente frente a artistas masculinos que también pues tenemos a Monet, Degas, Renoir, que son los más famosos y conocidos, la que acuñó el término era una mujer, era Elaine Cooney y bueno, pues no la conocemos. Imagino que en su país algún día la reivindicarán como pues, la acuñadora de este término del impresionismo abstracto. Todo llega. A ver, yo creo que cada etapa de la historia del arte tiene su momento. Es cierto que bueno, ha sido muy de hombres. En general, las mujeres tenemos un papel, hemos tenido también un papel importante en la historia de la vida, desde nuestros primeros hombres, ¿no?, en las cuevas. Yo siempre digo que las cuevas de Altamira, las cuevas de esas pinturas rupestres, puede que las hicieran las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque entonces el hombre era como el que salía a cazar, el que venía con el alimento, ¿no? Además eso se ha estudiado y hay documentación que así era, ¿no? Y la mujer se quedaba en su espacio cuidando a los hijos, haciendo la comida y pintando esas paredes, cuidando su casa, su hogar, haciendo hogar. A mí eso me parece importantísimo. O sea, las mujeres hemos hecho hogar, hemos cuidado, y cuando incluso los hombres han ido a la guerra, las mujeres nos hemos quedado aquí solas, o sea, se han quedado en su sitio, en su ciudad, cuidando también a esos niños que no iban a hacer la guerra, ¿no? Y necesitamos la decoración, necesitamos que nuestras paredes estén agradables, que nuestros hijos vivan y conozcan la cultura anterior, ¿no? Hoy en día, empezamos en el siglo XX, evidentemente, pero ahora que ya estamos en un cuarto del siglo XXI, pues se le está dando mucha importancia, gracias a Dios, a la mujer también pintora. Chapó, o sea, se ha hecho esa exposición de la que hablabas del Prado, que se titulaba Maestras, que fui a verla. Pues claro que la mujer ha pintado toda la vida y ha esculpido toda la vida, porque necesitamos, o sea, lo manual. Hay hombres con mucha capacidad para hacer cosas manuales, el trabajo laboral del campo, de esculturas, de hacer, yo qué sé, hasta arreglar un camión. O sea, hay una conexión mente-mano que es muy importante. Yo eso lo aprendí también en mi tesis doctoral, que era sobre Andrés Cillero. Él tenía en sus cuadros muchas manos pintadas.
y yo descubrí esas manos de diferentes posturas, tocando, bueno, haciendo, y un médico, también artista, alumno mío, me dijo: María José, es que hay una conexión mente-mano, venimos de los anfibios, entonces esa necesidad de abrirnos camino con las manos, con el movimiento de las manos, viene del cerebro. Entonces nosotros cuando pintamos, como te digo, tanto mujeres como hombres, o sea, menos mal que hoy en día también podemos darnos a conocer y todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero oye, pues mira qué bien que mujeres que vivían con los maestros impresionistas también, como acabas de decir, sus propias modelos, también pintaban. ¿Tú te crees que esa mujer que solo era modelo? No, ellas también pintaban, ¿sabes? También estaban ahí respirando ese ambiente de aguarrás, de bohemia, de pincel, le hacían a lo mejor los óleos a su amante, porque eran también amantes de estos pintores, eran sus parejas, vivieron en una época pues más revolucionaria. Ahora quizá vivimos en una época en la que es verdad que nos hemos igualado, estamos con la necesidad de dar a conocer nuestra obra. Yo, gracias a Dios, no me he sentido en ningún momento rechazada. Yo lo que me he propuesto hacer, lo he conseguido. A lo mejor por cabezonería, a lo mejor porque tengo esa suerte, y luego el don. Si tú tienes el don, pues es que no te queda otra que utilizarlo y aprovecharlo. El arte es un lenguaje que se resuena en la historia y los artistas van dialogando entre ellos a lo largo de los distintos periodos. Desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo se mantiene un eco. A mí el arte, el lenguaje del arte me ha llevado al lenguaje de Dios, a entenderlo. Entendiendo el arte puedes llegar a entender el lenguaje de Dios. San Juan, en el libro del Apocalipsis, nos dice que el Señor le muestra un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. En tus paisajes manchegos no hay mar. ¿Cómo concibes tú esa tierra sin mar? Me hablas de Dios. Primero te tengo que decir que soy creyente. O sea, me gusta saber que tengo también el privilegio de tener fe. Antes de venir, como no te conozco de nada, he mirado en hemeroteca y te he investigado un poco tu carrera profesional. En alguna entrevista, hace ya años, he leído que decías que creías en Dios y me sorprendió, me llamó la atención que no decías soy creyente, decías creo en Dios, porque muchos cristianos, de hecho hace un par de años, creo que fue el año pasado, la conferencia episcopal sacó un vídeo de orgullo de ser cristiano, orgullo en la fe, y salían distintos religiosos, pues, por ejemplo, una chica iba a hacer una entrevista de trabajo y se escondía la cruz que llevaba aquí, y al final del vídeo como que se saca la cruz, para que la gente se sienta orgulloso de ser cristiano. Entonces, a veces es más fácil declarar que eres vegana, a nadie le da vergüenza ser vegano, pero a veces como que Da un poco como de vergüenza, a lo mejor, da respeto. Sí, hombre, pues eso es como todo. Yo como lo vivo como desde la naturalidad, ¿sabes? Hombre, tampoco me voy a ir a hacer apostolado porque no he nacido, no he venido a este mundo a eso. Yo creo que también somos elegidos para cosas, pasamos por este mundo cuando somos más jóvenes, pasamos por el mundo con menos sabiduría, y cuando te vas haciendo mayor, pues vas sabiendo cuál es tu sitio y a qué has venido. Y yo, evidentemente, pues ya después de tantos años pintando y dedicándome a este mundo del arte, pues he venido pues a lo que estoy haciendo. Quizá en esta última etapa ya de mi vida que me queda, que todavía me quedan años, pero ya con más seguridad en lo que hago y en lo que soy, y con este bagaje anterior, pues quizá ya estoy más... o sea, con menos miedos, ¿no? O con menos inseguridades. Sí, tengo esa suerte. Algunas veces me lo han preguntado: oye, ¿y tú? ¿Es que tienes fe? Digo, es que es una cosa que gracias, no la he buscado. O sea, o no digo, sí, tengo fe. No, es que la tengo.
Y yo algunas veces digo, es que tengo esa suerte, no la busco ni digo, sí, yo voy a misa, ¿sabes? Comulgo, y luego a lo mejor, no, es que yo soy así no por naturalidad, evidentemente estamos hablando de un tema muy respetuoso, muy importante para toda la gente, toda la familia cristiana, ¿no? Y yo tampoco tengo unos conocimientos de iglesia fuertes, ¿no? Voy a misa, me gusta ir a misa, me gusta sentirme bien en ese recogimiento y eso también me ayuda pues a esa soledad que algunas veces necesitamos. Y también cuando pinto o cuando estoy, pues claro que me fijo o me ayuda o me siento un poco como iluminada, ¿sabes? Muchas veces, mira, te pones música un poco tranquila que te ayude, te pones una velita que también pues huela, o sea, que te crea un ambiente de luz, ¿no? De ambiente. La pintura es luz y sombra, y eso también muchas veces las luces y las sombras en la religión también existen. Gente que a lo mejor se pierde un poco en el camino y luego vuelves a encontrarte, ¿no? Y de repente dices, yo necesito, o sea, estoy tan mal que necesito acudir a la iglesia a rezar y Dios está ahí siempre y te ayuda. Lo que sí es verdad es que la luz de Cristo no deslumbra, es una luz que ilumina, como la pintura. Entonces, cuando tú o cualquiera de nosotros nacemos, lo primero que hacemos es pintar. Antes de saber escribir, pintamos. Con el crecimiento perdemos lo que es la infancia, la ingenuidad, la inocencia y también eso que tú llamas don. El don de pintar, de dibujar y de expresarse a través de las artes plásticas, ya sea con plastilina o con barro, pero de pequeños no tenemos límites a la hora de crear. Qué pena que lo que acabas de decir, qué pena que cuando somos pequeños nos dan enseguida un lápiz y una hoja, garabateamos, movemos la mano como con soltura, ¿sabes? Yo algunas veces a mis alumnos les digo, mira, tenéis que aprender a mover la muñeca, porque estáis ahí como con miedo, ¿sabes? No, tú pinta, dibuja, no le tengas miedo. Y es verdad que cuando ya nos empezamos a hacer un poquito más mayores, ese rechazo es que no se parece, es que no he conseguido lo que quiero, es que a lo mejor se lo enseñas a tu padre y te dice, ay, ¿has hecho esto? Pues aquí, a ver, a lo mejor te aplauden, pero cuando ya eres más mayor, pues lo que quieren es que cada vez lo hagas mejor. A mí me ha pasado, pero ya lo has acabado, pero ya ya lo dejas así. Y entonces ese rechazo, pues decimos, pues mira, yo esto no es lo mío, yo no me voy a dedicar al dibujo ni a la pintura porque no lo sé hacer, ¿no? Y cuando ya nos hacemos más mayores, que es un poco el rango de edad que yo doy clase, vienen y me dicen, es que fíjate, lo que no he hecho nunca y quería hacer, ahora lo quiero aprender. Y bueno, pues estás a tiempo, siempre hay un momento. Y hay gente que a lo mejor viene ya, pues cuando ya están jubilados, cuando ya tienen tiempo, y esa edad que, como te he dicho antes, estás de más maduro, recibes muchísimo mejor las cosas, estás más seguro contigo mismo y aunque no se parezca, o empiezas a ver lo que tú sabes hacer, cómo lo sabes, cómo sabes dibujar, cómo es tu mano, porque igual que escribimos diferente y hacemos una caligrafía más grande, más pequeña, y lo que has dicho antes, la pintura es es el medio de comunicación, está el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Y la pintura o el dibujo es el lenguaje visual. ¿Cuántas veces gente que antiguamente no sabían ni leer ni escribir, con imágenes han sabido quién era Jesucristo, la pasión, ¿no? en las iglesias, cómo a través de imágenes tú sabes, has leído esa pasión, que es más fácil de leer y de interpretar que a lo mejor un lenguaje escrito. Y el lenguaje hablado, pues evidentemente también hoy en día la cultura y la información y los colegios y la educación llega a muchísima gente. Aún así hay todavía mucha gente que necesita pues ir a escuelas y no están escolarizados, ¿no? Pero bueno, esto no hemos venido a hablar de esto. Has visitado muchos países. Uno de ellos es París. La ciudad de París tiene muchísimos museos al aire libre y edificios históricos que presentan distintas colecciones. Hay un museo muy pequeñito en los jardines de las Tullerías, que es la Orangine, donde están las ninfeas de Monet. Y es muy pequeño.
El museo tiene la desgracia de estar entre el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay, la Plaza de la Concordia y la Avenida Rivoli, donde están todas las Sí, tiendas. Le digo que qué tiene la guay. desgracia porque es el museo menos Menos visitado de visitado. París. Solamente tiene 3 salas, son elípticas, y en esas 3 salas se encuentran las ninfeas, que son pues, los nenúfares que pintó Manet. Y simplemente lo que quería el artista era, en el centro de una ciudad tan ruidosa como París, crear un espacio de inmersión que sirviera a los parisinos de aislarse de ese ruido y que encontraran el silencio, que es algo importante a la hora de crear. Un creador tiene que guardar un silencio para, cuando se pone frente a un lienzo en blanco, empezar a crear la imagen que quiere transmitir. Esto que te estoy contando es porque a veces no sabemos valorar ni el talento ni sabemos ver dónde hay arte. Últimamente, desde hace pues a lo mejor 7 años en Madrid, se ha venido potenciando mucho el arte urbano, porque han pasado muchísimos artistas por Madrid, estudiando pues como en tu universidad, en la Universidad Complutense, en la Universidad de Aranjuez, que también hay una Sí, escuela de arte, y esos artistas han vivido en Madrid, la mayoría en Malasaña, pero también en Lavapiés, y pues el Ayuntamiento de Madrid ha fomentado muchas iniciativas para dar a conocer el arte urbano, es decir, Muelle o Borondo, que está exponiendo en Nueva York. Aquí en Villarrobledo teníamos un graffiti de Muelle que se mm, tapó, pues ay, qué pena. se tapó, pero había un graffiti de Muelle. También hay un graffiti de otros artistas urbanos que conozco de mi tiempo en Lavapiés, que los he visto aquí, algunos se echan a perder pues, por el tiempo, pero no todo vale como arte urbano. Quería preguntarte cuál es la diferencia, para que nos ayudes a todos a aprender, entre arte urbano y vandalismo. Bueno, el recorrido que has hecho para llegar a esto me parece espectacular. Gracias, porque es verdad que cuando vamos a otras ciudades, hablando un poco de tu paseo por París, Londres, bueno, donde vayamos, Lisboa, ciudades cercanas, esta vez estoy hablando, mmm, tienes esa necesidad de conocer y de pasear por las calles. El arte urbano, siempre y cuando sea interesante y te cuente algo y apoye y ayude a esa ciudad o a ese edificio, a ese espacio lienzo que necesita, ¿no? Un lienzo, te estoy hablando de una pared, de un muro, ¿no? Me parece chapó. De hecho, hay muchos concursos que se ponen en manos no grafiteros, de gente, de artistas urbanos que pintan, presentan un proyecto y pues luce y rellena un espacio. Yo hice para el Caja Madrid, ahí cerca de la Renfe, de Atocha, hubo todo un mural, unos muros que separaban las vías, ¿no? Y entonces, pues Caja Madrid se preocupó en visitar la Facultad de Bellas Artes, y a una serie de compañeros y de artistas pues nos dijeron que presentábamos un proyecto y estuvimos allí pasando unos días al aire libre, pintando. Yo hice pues una especie de Madrid con las Cibeles, con un poco el skyline de Madrid y demás. Bueno, quedó bonito. Todo lo que tú has dicho en Tabacalera también, ¿no? Que hay que en los muros exteriores también hay mucho arte urbano. A mí eso me parece estupendo. A mí lo que no me parece bien es que la gente que se compre 4 botes de spray ponga ahí estropee un espacio que no es el adecuado. Vagones de tren, de noche, para poner ahí pues una firma o un nombre, que a mí eso personalmente, me voy a mojar, pues no lo encuentro Pero esto lo lógico. hemos visto en muchos edificios históricos.
Si subes, por ejemplo, a... Bueno, es que ya si encima pintan sobre espacios Eso te iba a comentar. bueno, Si, por ejemplo, subes a la cúpula de la Basílica de San Pedro por la escalera, ves que la gente va poniendo su nombre. O si vas a Florencia a ver el Duomo, cuando subes al campanario, por la escalera la gente va escribiendo también su nombre y la fecha, o te quiero Paco, o cosas que dices, ¿qué buscas? Agarrarte al arte, porque el arte, en la búsqueda de esa eternidad de perpetuar, crees que poniendo tu nombre, es como si coges a las mí eso meninas no me y pones parece tu arte. nombre debajo del perro. Claro. Y dices, pero que... A mí eso no me parece arte, a mí me parece que tienes que tener un respeto por esa arquitectura. Mira, es que hay muy poco respeto en el Hay un mundo. código en arte urbano que hay como una venganza entre artistas, que cuando alguien quiere cumplir una venganza, pinta encima del De lo grafiti que ha suyo. escrito el otro. Y los muros de la tabacalera de Lavapiés tienen historia, porque es un edificio histórico que lo tomaron los vecinos del barrio para hacer pues sus propias iniciativas culturales, necesitados de cultura, porque parecía que en esa época en la que los vecinos toman el edificio de la tabacalera no se fomentaba el arte en Lavapiés. Los que hemos vivido en Madrid sabemos que Madrid se divide decibeles para abajo y decibeles para arriba. Entonces, decibeles para abajo, hasta que los vecinos toman la tabacalera de Lavapiés, solamente tenían el centro cultural de La Paloma, en Puerta de Toledo. Y los recursos no son iguales para unos que para para unos otros. centros que para otros. Hombre, todo es una lucha. Si tú en tu entorno, en tu distrito, en tu espacio, o sea, tu medio pueblo, porque Madrid luego son pueblecitos. Entonces, es lo que tú demandas. Le pasa un poco a Villarrobledo. Tú me decías antes, claro, solo tenemos la sala el claustro del ayuntamiento. Cuando hay un espacio maravilloso, que es un museo, que tiene además un edificio moderno y nuevo, o sea, que no vamos a buscar, y está vacío. O sea, incluso teniéndolo, no es que tú tengas que coger un sitio vacío, como me estabas contando, y hacer lo propio y decir, pues venga, aquí nos metemos unos cuantos y hacemos arte. Bueno, es que claro, también hay que respetar. Yo lo que no entiendo es que vayas, porque a lo mejor detrás de la puerta de un baño que ponga fulanito, te quiero. Pues dices, bueno, eso no sé si es arte o es un impulso o no sé qué puede ser eso. Pero que tú en las paredes de un espacio, vamos, es que a mí no se me ocurre. Ni poner mi nombre para que perpetúe, ni poner el nombre de mi novio, ¿sabes? No sé, ni el año, ni la fecha. Tú tienes que pasar por la vida haciendo lo mejor que sabes y aprendiendo de lo mejor y de los maestros. Entonces tú te puedes ir al Museo del Prado porque ya se han ido otros que también han aprendido. O sea, nuestros maestros de ahora, de los impresionistas y de Picasso y de Renoir y de Matisse y de Miró, ¿sabes? Que ahora vamos a verles, también han bebido de las fuentes del Renacimiento y del Barroco y ¿sabes? Y de sus anteriores maestros, y para eso han tenido que ir a museos. La labor que haces tú, Pedro, es maravillosa, porque tú estás dando a conocer un espacio, un retablo y un San Blas que da gusto, ¿sabes? ¿Para qué? Para que los artistas que vivamos aquí que vivan en Villarrobledo, los artistas que hayan nacido, con estas entrevistas, ¡qué maravilla! Pero María José, para entender la dimensión que tiene nuestra historia de Villarrobledo, el retablo de San Blas, la parroquia, es necesario que el público lo conozca. Por eso se me ocurrió escribir esos 2 libros que cuentan la historia del retablo y de la parroquia, para que el pueblo, conociendo su propia historia, la valore. Creo que en España no sabemos valorar nuestra propia cultura ni a los personajes históricos. Te lo digo porque han nombrado 2 museos, que es el Museo del Prado y el Reina Sofía de Madrid, que es nuestra joya cultural nacional, donde está el tesoro. Ahora mismo las reservas de oro del Banco de España no valen nada en comparación con lo que tienen en las colecciones de estos 2 museos. Y hay un vínculo entre estos 2 museos, porque son museos con periodos históricos. Dices, el Museo del Prado termina con Goya, con las pinturas negras de Goya.
Y empieza el Reina Sofía con Picasso. Eso Pero en el Reina Sofía no todo el mundo lo sabe. Hay grabador de Goya, igual que hay un Picasso en el Museo Nacional del Prado. Porque estos dos pintores españoles forman el vínculo entre el arte contemporáneo y el arte clásico. Y son los dos españoles. Y los dos murieron en el exilio. Pablo Ruiz Picasso y Goya. Tampoco sabemos dónde está enterrado Miguel de Cervantes. Tampoco sabemos dónde está Velázquez. Creo que nos falta educación y nos falta cultura. Y eso no podemos echarle las culpas a nadie, ni a los políticos, que están temporales, 4 años o 8 el que más suerte tiene, ni podemos echarle las culpas a los profesores del instituto ni de la universidad, ni de si vas a privado o público. Creo que debemos de hacer examen de conciencia, empezar a hacer responsables a los que no hacen nada por esto, teniendo lo que hacer, a los que viven y trabajan de ello, a los que llevan y gestionan el patrimonio tanto de las parroquias como de un pueblo, porque, como sabes, el Ministerio de Cultura delega en las comunidades autónomas la gestión del patrimonio y la comunidad autónoma en las entidades municipales. Y al final es un grifo de responsabilidad que se pierde en el pueblo. Y el pueblo, si no lo sabe, pues no puede hacer nada. Hay que darle cabida y visibilidad a todas estas cosas que acabas de decir. Es verdad que la cultura es imprescindible y necesaria en el mundo. O sea, los ingenieros, pues muy bien, los médicos también, no sé, los arquitectos, la arquitectura, todo, unos a otros nos necesitamos. O sea, si no tenemos una casa, pues no podemos vivir, no la podemos rellenar también de arte. Los museos están llenos de, como tú has dicho, de obras de arte de gente que ha vivido, muchos de ellos, en la miseria, sin haber vendido ni un solo cuadro, o han sabido ser más comerciales, como Picasso, que en todo lo que hacía lo convertía en comercial, ¿sabes? Lo hacía de una forma tan sana para mi gusto, porque él se lo creía tanto que lo divulgó por todo el mundo, y algunas veces nos falta esa cosa de creérnoslo, de decir, oye, yo valgo para esto, y esto es importante. ¿Por qué no es importante una pintura? Ya solo el hecho de la contemplación ya es ya me alimento. O sea, algunas veces eso de la sinestesia, ¿no? De sentir como, qué gozada. O sea, me pongo delante del cuadro de las meninas y digo, ¡qué maravilla! El problema está en cuando denostas a un artista. Es decir, si ahora mismo el que tiene que fomentar lo mediocriza todo y se le ocurre decir, vamos a hacer llaveros del Guernica, o vamos a hacer abanicos del Guernica, o vamos a explotar el Guernica al límite máximo, igual que al que se le ocurre convertir el Quijote de la Mancha en una guía turística de Castilla-La Mancha. Cervantes no escribió el Quijote pensando en hacer una guía turística de Castilla-La Mancha. Cervantes no pensó en la ruta del Quijote. Cervantes estaba escribiendo una crítica social de su época. La lucha con los gigantes, con los molinos, está denunciando el progreso. Está poniendo el foco en si el progreso quita trabajo humano y se convierte en algo que él nunca iba a saber, que serían máquinas, le estás quitando de comer a muchas familias. Cervantes estaba escribiendo una crítica social de la Iglesia, de los políticos, de los caballeros, de las órdenes, y eso es lo que lo hace y lo que lo hizo universal. Ahora vemos en el Quijote algo para sacar dinero, la ruta del Quijote, algo de turismo. Pero es está que eso, bien, pero se ha convertido. Es que también es necesario, porque hoy en día, ¿quién no hace merchandising de estos o sea, tú vas al Museo del Prado y te llevas un imán para tu nevera efectivamente, de las meninas o de la familia de Carlos IV. Eso también se divulga, porque si yo me voy al Louvre y me compro algo y me lo traigo aquí, pues también aquí lo están viendo. Y a lo mejor en un pequeño formato tú te estás llevando un trocito. A mí eso no me parece mal. Yo tampoco lo veo mal, pero creo que le quita el mensaje a lo que el artista está creando. Porque si tú, por ejemplo, uno de tus cuadros dentro de 200 años, como Frida Kahlo. Frida Kahlo es carne de merchandising, camisetas, bolsos, zapatillas.
con lo que era Frida Kahlo, ¿tú crees que ella hubiera Claro, aceptado eso eso? no podemos preguntarles, porque como tú dices, cuando ya se ha hecho ese merchandising, o ya en la actualidad es como una herramienta que lo hace todo, o sea, que lo hacen todos los museos y todo el mundo. Volviendo un poco al Quijote, Sí. ¿Sabes que soy Dulcinea de Honor? No. Pues me nombraron Dulcinea de Honor en, a ver si digo el pueblo. Ahora esto, se me ha ido el Campo de Criptana, hace un par de años. Tengo ahí me lo marcaron, ¿no? El Ahora diploma lo ponemos aquí. lo vemos y lo Pongo aquí enseñamos. impresionado. Y esa, para mí fue, o sea, tal honor, me encantó que me llamaran del ayuntamiento, porque hice una exposición en el Pósito, y entonces, bueno, pues también tuvo mucho éxito, me decían que parecía como que entraban en el Pósito y entraban a un paisaje manchego, ¿no? Y que también era de paisajes. Fue un poco diferente, pero porque puse paisajes más anteriores, muy, muy constructivistas, así muy lineales, otra etapa mía. Pero bueno, a lo que iba, y cuando me llamaron que me querían hacer Dulcinea de Honor, me pusieron una banda en el Teatro Cervantes de allí de Campo de Criptana, yo dije, qué maravilla, o sea, sí. También soy villarrobledense del año, ¿sabes? Que unos premios que se concedían aquí en Villarrobledo, no sé si siguen dando, con el premio era unas tinajas que hacía, como Villarrobledo es un pueblo de tinajas, sí, que tenemos Felipe un museo Peña. maravilloso, pues ahí lo tengo, ¿no? Villarrobledense del año, salió en la prensa. Bueno, y es que me siento tan orgullosa y quizá, como te he dicho antes, yo voy con mi Quijote, que pinté, pues inspirada en, yo tengo que tener a mi Quijote ahí, ¿sabes? Claro. Tú eres mi Dulcinea, yo soy tu Quijote, ¿sabes? Yo soy su Dulcinea. Y cuando ya me nombraban, porque yo tengo ya sabes que escribo, y tengo un poemario, y uno de los poemas está dedicado al Quijote. Tú eres mi Don Quijote, tan alto, tan guapo, tan delgado, tan importante para mí, y yo, tu Dulcinea, ¿sabes? Ese vínculo, pues a lo mejor solo lo sentimos los de La Mancha, pero vamos, que a mí yo ver un Quijote, aunque es demasiado explotado, para mí es genial. Está poco explotado Don Quijote, por eso te lo he sacado. Creo que solamente reducir el Quijote a una ruta turística no es suficiente, ni tampoco a una lectura anual. El Quijote hay que entenderlo. El Quijote y la Biblia no se pueden interpretar de manera literal. Hay que leerlos a fondo, ¿verdad? Estamos hablando de Sancho, como es Sancho, y esa figura de Dulcinea, de esa mujer, pues también más ruda, pero de clase bien, ¿no? Porque también él tenía esa mentalidad de altivo, ¿no? De soy alguien, de quiero ser alguien en la vida, que es un poco lo que todos tenemos un poco que aspirar, ¿no? A ser algo, a sembrar y a dejar algo, incluso a nuestros hijos, ¿no? Pues a dejarles un legado. Tú antes también has dicho que cuando me estudien a mí, pues ya ves tú, ojalá. De momento yo estoy aquí haciendo lo que sé, pintando, que es lo que más me gusta. No siempre estoy pintando, también te diré que hay veces que necesito hacer otras cosas, y empaparme, pues eso, de ir a un museo, de ir a ver una película, de ir a cenar, rutas gastronómicas también, o de paisajes que se me quedan en la retina, y luego yo voy a mi caballete, a mi estudio, y lo pinto. Y bueno, pues todo es importante, todo es necesario, y para el artista mucho más. La mente del artista, del creador, del creativo, es una mente que nunca para. También me imagino la del ingeniero y la del arquitecto y la del médico. Estás pensando en tus pacientes, estás pensando en cómo curar ese cáncer o cómo curar a ese niño pequeño que necesita de tus cuidados, y esa familia que te está pidiendo que revivas a mi hijo, ¿no? Pero todo es importante, el artista y el cuadro también. Y para terminar, María José, me gustaría que nos hicieras un alegato
en defensa de la recuperación, esa restauración del retablo mayor de la parroquia de San Blas, que bueno, desde el siglo XVIII está mirándonos y ha visto pasar tantas generaciones y tantas historias por delante, tantas realidades. Mira, cuando vengo a Villarrobledo y viene gente, amigos nuestros de Madrid, vienen a pasar el fin de semana o les invitamos a Navidad, en Semana Santa, sobre todo, para la Virgen, yo les llevo siempre a San Blas, porque para mí es un orgullo tener San Blas, está precioso. No es, de un tiempo, hace un tiempo lo veía más denostado, ahora lo veo muy bonito. Y lo primero que me dicen, qué iglesia, qué retablo más bonito, se sorprenden. Es que nosotros estamos tan acostumbrados a verlo, bueno, yo no es que no esté acostumbrada, que estoy acostumbrada, pero de siempre me ha parecido monumental, ¿sabes? Yo le llamo catedral, yo no sé qué rango tiene la iglesia de San Blas. No, es una iglesia de planta de salón. Pues para mí... Lo que pasa es que, bueno, cuando veas el libro verás la historia de la planta que tiene y por qué está aquí esa planta. Pues me culturizaré un poco más sobre San Blas, que estoy deseando leerlo. Y volviendo un poco a mí me llama muchísimo la atención y me encanta y me gusta, incluso cuando se pueda hacer esa restauración, verlo restaurado, porque sé que lo vais a hacer con un mimo y un... Yo pido una restauración profesional, nada de aficionados al arte, ni estudiantes en prácticas. No. Lógicamente tiene que haber personal responsable cualificado, aunque que luego sepa hacerlo. Evidentemente todo taller de restauración tiene auxiliares de restauración en práctica, pero eso ya no depende de mí. Mi labor es sí, que vengan a verlo, que hagan un... para que lo hagan. Y te quería comentar una cosa, María José, acompañando tu alegato, porque mi cerebro te está escuchando, pero tengo delante de mí un cuadro tuyo que me lleva hablando desde que estoy aquí sentado. ¿Sí? Y te lo tengo que decir. El tiempo que yo he estado viviendo en Madrid, he visitado mucho el Museo del Prado, porque vivía andando a 5 minutos. Y veía niños del colegio de 8 o 9 años que iban con los profesores a ver de los colegios de alrededor, pues acercarse a verlo y veía las caras de los niños y me acordaba de mí cuando era niño y estudiaba en el Colegio Virrey Morcillo y me acordaba de los niños que viven aquí en Villarrobledo, que salen en carnaval, que los ves en catequesis, en comunión, luego van a junior y sigo pensando en esto. Pienso y digo, qué pena que nacer en Villarrobledo te limita en cuanto a que lo único que te acerca a la cultura cuando eres pequeño, el único contacto y la única experiencia que vas a tener en Villarrobledo es el retablo mayor de San Blas. No hay otra referente cultural que tú puedas vivir en la intimidad que es, por ejemplo, entrar al Museo del Prado, la Galería Mayor, donde están los grandes maestros de la pintura, lo dice todo. No quiero ni imaginar, porque yo nunca he entrado al Museo del Prado cuando era niño. La primera vez que entré al Museo del Prado tenía 20 años y siempre me ha quedado la duda de, para un niño, ¿cómo es esa experiencia? Pues esa experiencia se vive entrando a la parroquia de San Blas, a la iglesia de San Blas. Es la misma sensación de entrar a un gran museo, a entrar en contacto con ese lenguaje del arte. A ver, lo has dicho, lo has descrito fenomenal. Esos niños que están aquí, que ojalá, y con gente como tú, yo muchas veces también me lo planteo, digo, cuando me jubile, me voy a venir aquí a Villarrobledo a hacer también por mi pueblo, porque necesita. Yo me casé aquí, me casé en la Virgen, me casé en el santuario de la Virgen. Cuando vienen, como te decía antes, amigos a Villarrobledo, oye, ¿qué tenéis aquí? Enséñame tal. Pues evidentemente le llevo a San Blas, como has dicho, ese retablo es maravilloso, el día que esté restaurado todavía más. La Virgen también es un sitio de recogimiento, de oración, les encanta, porque incluso se esperan, como es una ermita, yo les digo, vamos a la ermita. Siempre ha sido la ermita de la Virgen, ahora está reconocido como santuario, pero siempre es ir yo muchas tardes, como vivo aquí en la calle de la Virgen,
nos vamos a rezar, a dar un paseo, pues nos subimos a la Virgen, ¿no? También se arregla, está muy bonita, está muy cuidada. Cuando es la patrona, cuando es su día en septiembre, también se vive mucho con la tómbola, como la sacan en procesión. ¿Qué cosas tenemos? Pues tenemos estas pequeñas cosas. A ver si el museo este que tenemos, que está un poco parado, conseguimos, porque Villarrobledo tiene mucho artista. Sí. Y podemos hacer que esos familiares de artistas de aquí que ha dado Villarrobledo y que están también en la actualidad. Acabo de terminar otra investigación que me ha dado a conocer, bueno, tú lo conocerás, me imagino, yo lo he conocido ahora, aunque era amigo de mi abuelo, José Núñez Cortés. Cortés, sí. Pepe Cortés, es de toda la vida. Ha hecho... Me ha sorprendido mucho porque no conocía esa dimensión de él como artista y evidentemente se merece un museo. Si su propio pueblo no lo sabe valorar, claro, no podemos hacer nada. A lo mejor en el futuro, su propio pueblo del futuro lo valorará. Todavía no han nacido las personas que valoren incluso lo que estoy haciendo yo ahora. Es algo con lo que cuento, no hay ningún problema, María José. Pero estos vídeos se quedan colgados en YouTube y se verán, pues, más allá de... Mientras esté YouTube abierto, cuando se cierre YouTube, pues este vídeo se perderá. Pero si no se pierde, mientras tanto esto quedará como memoria de nuestro pueblo local. Tenemos has hablado del Virrey Morcillo, también un personaje sí, de aquí de Villarrobledo que se va, bueno, tú lo conoces mucho mejor, a Perú, que lleva también, ¿sabes?, su linaje de aquí, de manchego, ¿no?, de raíces manchegas, algo de la Mancha también, ¿no?, y somos, no solo viajan los gallegos, ¿sabes? Guillermo Campohermoso, José Núñez Cortés, es que hay muchísimos pintores locales, claro que sí. Solo pintores locales hay muchísimos. Pues ¿sabes qué se podría hacer? Un diccionario de pintores, o sea, buscar quién, y uno nos llevará a otro, y a lo mejor podemos hacer un diccionario. Se puede empezar por cositas pequeñas. Ese museo que te digo, ir a ver cuál es el legado, porque cada vez, o sea, aquí hay obra. Hay que catalogarla, hay que ver qué pintores han pasado por aquí, hay mucho trabajo. Bueno, por amor al arte se hacen muchas cosas. A lo mejor cuando, como dices, pues ahora tengo el tiempo, ya tengo mi pensión, que no me hace falta trabajar para poder comer, tengo mi pensión, he hecho toda mi vida, he trabajado toda mi vida y ahora voy a hacer algo que me gusta. Y oye, coger a lo mejor un poquito de aquí, otro poquito de allá, gente que le apetezca, pues estupendo, porque podemos a lo mejor hacer que Villarrobledo se le conozca más que solo por un pueblo tinajero y por carnaval, bueno, el carnaval, bueno, y no sé si lo sabes, el Viñarroc también. Bueno, el Viñarroc. Eso. Claro, y que no sabes, escucha, pues ahora, no sé, pero ahora yo digo, no, ¿y de dónde eres? De Villarrobledo. No me dicen de Viñarroc, pero sí que hay mucha gente que lo conoce. Tenemos una bodegas Ayuso, Pañalón, claro, Forlasa. Bueno, claro. Forlasa ya ahora no es Forlasa, ahora es Capitán y todo eso, no sé, el quesos, o sea, a nivel quesos, o sea, sí. Tenemos, claro, Caballero, lo del... Sí, Legumbres Caballero, no sé, sí, a ver, tú entras en el Villarrobledo y tienes un Carrefour, o sea, ya olvidándonos un poco de la cultura. Y no es un Carrefour de los que nosotros conocemos. Pequeñito. Porque, claro, el Carrefour, bueno, yo iba a comprar a Carrefour Express de Lavapiés, que está abierto 24 horas, sí. Imagínate lo que puede ser eso. Para nosotros, aquí en Villarrobledo, el Carrefour, que yo lo llamaba Capravo hasta hace poco, el Carrefour es como un centro comercial, es como ir a algo grande y... Hay ropa, hay cosas para jardinería, comida, libros, efectivamente. Y parece que entras al Corte... Bueno, no quiero decir ninguna marca, ninguna empresa, pero con un pueblo tan grande que nos conformemos con tan poco no es justo. Eso es. No, oye, tiene 27.000 habitantes, creo que tiene 25.000. Bueno, empadronados. Luego, en práctica realmente... Es difícil porque habría que ir puerta por puerta. Tiene hospital, Pedro. Es que, a ver, hay un momento que tú dices, cuando un pueblo tiene esa dimensión de habitantes,
le tenemos que ofrecer cosas y tenemos que educar, ir a los colegios, lo que tú dices. Yo estábamos, cuando hacíamos FINE, es una feria de arte independiente en Madrid, Marta Luege, que se sigue haciendo, pero y sigue anualmente una feria, sigue existiendo, quiero decir. Cuando mis hijos eran pequeños, yo me dedicaba un poco a llevar también a los niños, a las clases de niños pequeños, a ver lo que has dicho tú, a sacarles, y les llevaba a ver estas ferias, y sobre todo porque como yo formaba parte de la feria y estaba un poco en el comité, pues les llevaba y se sentían un poco como, qué bonito, tal, ¿no? Y esos niños hay que sacarles, ¿sabes? Hay que llevarles a lo mejor a Tomelloso, que los de Tomelloso vengan aquí a Villarrobledo, o sea, que incluso dentro de su ciudad, de su entorno, de su región, de su sitio, podamos un poco viajar. Igual que nos han llamado al Prado, pues oye, ¿por qué no lo sé si se hace? Pero llevarles pues eso, a ver el Museo de Antonio López, a Tomelloso, o el Virgen de las Viñas, que también es una cooperativa maravillosa que se ha encargado de hacer un museo de arte contemporáneo, Infanta Sofía creo que se llama, que es una pasada. Oye, pues no sé, dar a conocer. En breve, no sé cuándo, el Santuario de la Virgen de la Caridad está preparando un museo. No sé nada sobre esto. Te lo digo a nivel curiosidad. Imagino que el pueblo de Villarrobledo se volcará cuando llegue el momento con eso, porque va a ser de lo poco. El año pasado inauguraron las monjas clarisas del convento de San Juan de la Penitencia un museo de historia de 400 años. Tengo pendiente con ellas una entrevista para que nos cuenten el balance que han tenido de este año como museo de historia. Pues eso ves, no tenía. Pues también se tiene que hacer como un catálogo, pequeño folleto, que tú, por lo que te digo, porque cuando me preguntan, oye, yo les llevo a ver estas cuatro cosas, todas las cosas que tenemos, pero es verdad que la gente demanda eso, y me alegra que me lo digas. Que al principio, cuando hemos empezado a hablar, has comentado cómo es el ritmo de vida en Madrid, que yo lo conozco. Claro, has vivido. Que es un ritmo ajetreado, que te absorbe, que no te das cuenta en qué día vives, porque todas las estaciones son iguales, no tienes lo que te marca aquí la estación del año. Y mi estancia aquí, al ser accidental, me ha permitido ver cómo se vive en Villarrobledo. Y parece que es tranquilo, pero no, también hay mucho ajetreo de intereses, de movimientos, de rutinas. Hombre, en los pueblos también te conoce todo el mundo, saben quién eres, entonces eso es verdad. A mí no me conocía nadie cuando presenté el primer libro. No, tuve que decir, pues mi abuelo el Bomba, porque nadie sabía quién era. Mi madre es muy conocida, mi hermana también, mi tío también, mi padre también, con Bodegas Lozano, y con Forlasa también. Y a mí no me conocía nadie. De hecho, uno de los motivos por irme a Madrid era precisamente encontrar el anonimato de poder trabajar yo por ser yo, y no por ser ni el hijo, ni el nieto, ni nada. Y fue una experiencia maravillosa poder ser yo mismo que aquí también lo soy, o sea, que sigo siendo yo, y me sorprende que me han dicho muchas veces, hoy no sabía que eras así, porque, como tú dices, aquí nos conocemos en los pueblos, no, parece que nos conocemos, pero en realidad solo tenemos, como tu arte, una ligera impresión, porque el impresionismo viene de esa impresión naciente que le dio nombre a este movimiento. Y me parece una bonita manera de terminar tu entrevista. Qué bonito. Muchísimas gracias por tu generosidad y por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y a ti sobre todo, que eres el que estás haciendo que esto se haga posible, esta entrevista, darnos a conocer a gente de Villarrobledo, gente de fuera también. Y bueno, pues nada, que nos vaya bien, porque a ti también que me gustaría que esto pues no se quedara solo en una entrevista de YouTube para posteriores. Así es. Lo veremos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Quiso refugiarse en el pasado, pero no estaba. El mañana parecía perdido. Solo le quedaba el presente, que entre rejas amarillas se escondía en el cuaderno cuadriculado.
difuminándose al igual que ella, formando un color añil. La Tierra se convirtió en un televisor, colocado entre telas, con fondos de distintos colores, daban un escenario perfecto y compartido. Las manecillas del reloj pasaban, y todo se aproximaba. El tiempo era el enemigo de su planeta azul. Mis horas son solitarias, pero sé que las tuyas lo son aún más, aunque las cubras de engaños. Y si ambas soledades no se han juntado necesitándose tanto, es que, evidentemente, algo falla. Y ese algo tan inmenso, hace aconsejable no empeñarse en la batalla, si está perdida de antemano.